Bueno, si les parece, voy haciendo una pequeña introducción mientras se suman, así no ocupamos este tiempo tirano. La idea es hacer un encuentro que dure una hora, no mucho más que eso. Una vez de que Nahuel finalice su exposición, va a estar respondiendo las consultas que ustedes les hagan en mientras tanto vía chat o eventualmente, si él quiere, habilitar micrófonos para que le pregunten directamente. Sala de Bueno, espera. Bueno, tenemos bastantes participantes. Luis dice que no se escucha nada. ¿Todos se escuchan bien? Se escucha bien. Ah, listo. Perfecto. Perfecto. Bueno, si te parece, Nahuel, veo que ya prácticamente todos están entrando. Así que vamos a empezar. Empiezo con una pequeña introducción. No, para, se está sumando cada vez más gente. A ver, esperemos un ratito, un minuto más. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Nahuel, si estás de acuerdo, arrancamos. Sí, dale. Bueno, antes de la presentación de Nahuel, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el tema en cuestión, que son los instrumentos de renta fija o bonos en general. ¿Ok? Para entender un poco desde el punto de vista más bien macro, para después llegar a la exposición local. ¿Ok? ¿Cuál es la magnitud que tiene el mercado de renta fija, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional? Y estos dos cuadros, más allá de que uno está actualizado al 2023 y el otro es viejo del 2024, marca primero la tendencia y la composición de la deuda en general. La composición me refiero a la cantidad de mayores deudores, los países que mayor cantidad de emisiones de deuda tienen, donde más del 50% está entre China y Estados Unidos. Estamos hablando de casi 130, 140 trillones de dólares. Para poner en magnitud, la Argentina tiene un PBI aproximadamente de 600 mil millones de dólares, o sea, sería un 0,6 billones. Y acá estamos hablando de 140 trillones. ¿Ok? Y no me refiero a la deuda, estoy hablando del Producto Bruto Interno. Con lo cual, y si vemos el cuadro de la izquierda, vemos que más o menos el 80% de todo lo que se transa en los mercados de capitales son básicamente instrumentos de renta fija, ya sea público o privado. Con lo cual, es por lejos contra lo que muchas veces se cree, es el instrumento de mayor liquidez, de mayor profundidad en términos generales. Estoy hablando acá a nivel internacional y podemos saber un poco el mercado local. Este es un trabajo que hizo el JP Morgan que me parece sumamente interesante, que lo que hizo fue analizar una serie de activos y de performance que tenían sus inversores. El- lo que está recuadrado en naranja es la rentabilidad promedio que obtuvo un inversor en lo que son operaciones de acciones. ¿Ok? Ese promedio son acciones. Ese 3,6, que si lo comparamos con el S&P 500 en el mismo periodo de tiempo, que es del 2002 al 2021, el S&P 500 tuvo una performance del 9,5, o sea, casi triplicó la performance de un inversor promedio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué semejante diferencia? Y ahí podemos causar dos o tres motivos. Primero, esa diferencia se debe, o mejor dicho, hay tres motivos, no importa la magnitud. Una son las comisiones. Los intermediarios tienen un negocio de trading en el medio y ahí se comen un par de puntos de rentabilidad, básicamente para aquellos inversores que tienen digamos, cierta hiperactividad en lo que es las transacciones de acciones. Después tenemos el hecho de que gran parte de los inversores terminan comprando
acciones muy de modas a valoraciones extremadamente elevadas. Y eso termina generando una performance en el mediano plazo por debajo del promedio. Es decir, se compran muchos activos de moda muy caros. Y eso hace que en periodos de tiempo la rentabilidad quede por debajo del índice. ¿Ok? Ahora bien, en el momento que la cartera de acciones la empezamos a combinar con instrumentos de renta fija, que lo podemos ver en la relación 60-40 o 40-60, vemos de que la rentabilidad total de la cartera se incrementa y muy significativamente. Y se incrementa no solamente en rentabilidad, sino que, no está acá detallado, también se reduce el nivel de volatilidad. ¿Por qué? Porque incorporamos instrumentos que por lo general tienen menor nivel de trading, porque se compra ya sea por el cupón y o para mantenerlos hasta el vencimiento, y eso le da una mayor estabilidad a la cartera y hace que la performance se acerque mucho más al estándar del S&P 500, por ejemplo. ¿Ok? Con lo cual, vean el efecto benéfico que tiene incorporar a una cartera instrumentos de renta fija. Riesgo no es volatilidad. Tendemos a pensar generalmente que la volatilidad de precios está asociada al riesgo, y son dos conceptos totalmente distintos, y más en el caso de instrumentos de renta fija. ¿Por qué? Porque la volatilidad primero está vinculada fuertemente a lo que son las variaciones de las tasas de interés. Las tasas de interés que se aplica para descontar los flujos de fondos tienden a ser, no les diría volátil, como vemos en este. Si ustedes ponemos un zoom en el periodo 2019-2024, esto está hasta el 2023, donde tuvimos el efecto COVID, la baja de tasas, después el aumento de tasas por el efecto inflacionario y posiblemente de acá a un año, 12 meses, tengamos 3, 4 reducciones en la tasa de interés internacionales, vemos de que es una montaña rusa. ¿Ok? Nos está costando mucho internacionalmente estabilizar las tasas de interés por, bueno, distintos escenarios y políticas que realizan los bancos centrales. Pero lo importante o lo interesante es que la volatilidad de los bonos vienen en gran parte dada por la volatilidad que tenemos en las tasas de interés de referencia. Y eso no va a cambiar en el corto plazo, pero sí es posible que justamente estando ya en un pico en costo, desde el punto de vista del costo de las tasas de interés, es muy probable que tengamos una reducción en los próximos años y que eso sea favorable para los bonos, principalmente aquellos de una maturity o una duration extensa. ¿Ok? Y respecto al riesgo, que no es volatilidad, el riesgo tiene que estar asociado sobre el emisor y tiene que ver con la probabilidad de default. Las acciones tienen que ver con la calidad del negocio que tiene. En lo que es mercado de renta fija tiene que ver con la probabilidad de default. Y eso es un riesgo que por generalmente está mucho más acotado. Saquemos el caso Argentina. Y está bastante bien estimado a través de calificaciones de riesgo y otros parámetros que se pueden analizar dentro de la compañía respecto a, por ejemplo, el nivel de apalancamiento que tiene la empresa, la estructura de las tasas de interés, etc. Ahora, entrando más al mercado local, primero, dos aspectos a remarcar para ver cómo estamos posicionados. Es de esperar que por la política que tiene el actual gobierno, el nivel de emisiones de deuda soberana tienda a reducirse o a estabilizarse. ¿Ok? Y los instrumentos de renta fija privados ganen cada vez una mayor participación en la cartera de los inversores. A fin y al cabo, lo que cambia es el concepto es el mismo, porque no dejan de ser instrumentos de renta fija, pero puede cambiar la calidad o las características del deudor, ¿ok? Y del emisor en este caso. ¿Ok? Y en los últimos casi 20 años, más allá de la participación del gobierno nacional y o provinciales, el sector privado ha ido, a través del segmento PYME principalmente, incrementando la utilización de todos estos instrumentos. Me refiero a pares, obligaciones negociables simples, específicamente para empresas, pymes, facturas de crédito electrónico y otros instrumentos. Y la verdad es un segmento que viene creciendo en forma sostenida en los últimos 20 años. ¿Ok? Esto es a del mes pasado, a junio. ¿Ok? La mitad de todas las colocaciones fueron de obligaciones negociables. Esto es fuentes Comisión Nacional de Valores, por ende no tiene en cuenta las emisiones nacionales porque no es parte de su competencia. Pero lo que quiero es
hacer una especie de embudo antes de la exposición de Nahuel. Ahora bien, las emisiones públicas y básicamente el Estado Nacional, porque las provinciales, si bien son excelentes instrumentos, en algunos casos le diría de una calidad superior a la deuda nacional, no tienen los niveles de liquidez necesarios como para generar volumen y poder operarlos. Ya sea por contado por liquidación como por la participación que está teniendo ahora, todo lo que tiene que ver con bueno, la mejora potencial, mejora crediticia, alejamiento del riesgo de default, por lo menos en el corto plazo y demás, vean que el mercado de acciones prácticamente no existe. Es la línea celeste marginal que con una lupa la van a poder ver. O sea, aunque ustedes no lo crean, no es, el inversor promedio argentino es muy conservador, ya sea porque ha tenido malas experiencias en renta variable, ya sea porque el riesgo lo mide como que no se justifica o porque la volatilidad ya de los bonos nacionales se puede asimilar a un instrumento de renta variable. Pero lo importante acá es que prácticamente todo el mercado local son instrumentos de renta fija y el Estado Nacional tiene el 80-90% de participación. ¿Ok? Entonces, ya habiendo un poco hecho una pequeña introducción para que vean la importancia de los instrumentos de renta fija, no solamente desde el punto de vista de la composición del volumen en los mercados de capitales internacional y local, y la importancia de eh, considerar los instrumentos de renta fija como una parte tal vez significativa de las carteras, le doy paso a Nahuel para que haga parte de su magia. Bueno, muchas gracias, Fede. Qué buen dato el que dijiste. La verdad que es muy cierto. La renta fija en Argentina es muy similar a lo que podría ser una renta variable en cualquier lado del mundo. Eso es algo que tendríamos que ver. Más que nada cuando uno mira las recomendaciones de la CNB a la hora de recomendar una cartera conservadora que te dice que tenés que poner todos bonos. Y hace un año me acuerdo que ¿quién te iba a recomendar? Un asesor financiero comprar un bono en Argentina, una L30 o el que sea. Todos escapaban de los bonos en dólares, en pesos y de todo tipo mientras era Argentina. Y no importaba si eras conservador o no conservador. Si eras conservador te llevaban a un CDR con poca volatilidad antes, o directamente comprar dólar MEP. No había mucho más que eso. Bueno, yo voy a compartir pantalla. También yo tenía una similar. Yo estaba continuando la que había hecho Fede. Y ¿se ve la pantalla? Perfecto. Perfecto, ok. Estaba, estaba armando la presentación, así que tenía que aumentar la productividad. Y hoy en el mundo lo que dicen, cuando querés aumentar la productividad, tenés que usar inteligencia artificial. Y acá me surgió algo muy loco. Yo queriendo hacer eso, voy a poner para que esto acá. Queriendo hacer esto, dije, voy a preguntarle la fórmula rápida a la inteligencia artificial de cómo es la fórmula de un bono, cómo se calcula el precio. Y me tiró ese resultado que vemos ahí, ¿no? Precio del bono igual valor presente de los flujos de fondos de efectivo futuro. Sobre uno más la Disculpa tasa. que te interrumpa, Nahuel. ¿Podrías ponerla en modo presentación, así se ve más grande? A ver, ahí Ahí, está. ahí Ahí va. está. Listo, gracias. Perdón. O sea, ahí te dice el valor presente de los flujos de efectivos futuros sobre uno más la tasa de interés elevado a una cantidad de tiempo determinada. ¿Está bien? Y yo dije, "Pará, esto está mal. No está bien". Y acá es por qué el título que pongo. Porque hay que hacer un curso de bonos y estamos hablando un poco de esto, ¿no? Esta charla es justamente porque si viene en un mes exactos, el 22 de agosto, el comienzo del curso de bonos que vamos a hacer en Florencial. Y justamente, yo creo que si alguno se descubre cuál es el error acá, rápido ya le podemos regalar algo.
Bueno, el error acá, ¿sabes dónde está? Que dice el valor presente de los flujos de efectivos futuros. Ahí eso ya es la respuesta del valor, del precio de un bono. Y a eso se lo volvió a descontar. O sea, hay un doble descuento dentro de la fórmula. Y ahí es donde yo digo, la inteligencia artificial todavía no está a la altura de las necesidades de lo que nosotros tenemos ganas de hacer o trabajar o las cosas que tengamos que hacer. Y, para explicarlo, esta vendría a ser la fórmula más exacta en la cual tenés el flujo de fondos por arriba, la primera burbuja, y la de abajo es el descuento. Y eso la sumatoria de esos flujos de fondos descontados te da el valor de un bono. Después también tuve en otro momento, le pregunté a ChatGPT, le pregunté en Argentina cuál había sido el periodo económico en el cual había tenido un tipo de cambio libre, y me respondió en los 90, cuando justamente todo lo contrario fue un tipo de cambio fijo, respaldando a que uno tiene que estudiar antes de empezar a usar la inteligencia artificial, porque la verdad que no tienen todas las respuestas muy bien claras. Y después, teniendo en cuenta esto de por qué tenemos que estudiar, ¿no? Por ejemplo, veo muchas recomendaciones constantemente de Alix de que hoy en día es un momento para invertir en ONs. Tenés que tener en tu cartera ONs. Y yo me pregunto, ¿quién es el que... ¿Por qué están diciendo esto? Si tenés un montón de activos en el país que te están dando mucha mayor rentabilidad, que claramente no deberían tener menos tasa, menos riesgo que uno, porque uno tiene que mirar el free risk primero, que es la tasa libre de riesgo en Estados Unidos, después baja a la tasa del país, y después las empresas que están dentro de ese país tienen una tasa mucho más alta, ¿no? También hay que entender que estamos en una situación particular donde en el mundo hay empresas que son más seguras que países, también eso es verdad, pero en realidad es que la tasa de una empresa tiene que ser mucho mayor a la del país. Y eso te diría, ¿por qué está pasando esto? Y bueno, eso pasa porque hay un cepo en el medio y claramente hay una distorsión muy grande. Y si vos mañana te querés ir del cepo, es muy probable que esos activos, no te digo que todos, pero una gran parte terminen yendo a los activos que rinden más y que deberían tener una tasa mucho menor. Y después te pones a preguntar quién es el que está atrás de eso. Decís, mirá, la misma persona que te lo está vendiendo es la misma persona que te lo recomienda. ¿Está bien? Vamos a suponer, no hay que tirar nombres, ¿no? Pero una LIC es la que distribuye y que vende de todos lados y encima le recomienda a sus clientes que estés comprando esos activos. Y por eso a la conclusión a la que quería llegar es que hay que hacer un curso de bonos. A ver, la tasa de interés, ¿qué es lo que representa? También, si buscas ahí con inteligencia artificial, te tira algo muy básico que no tiene mucho sentido, que es real, pero no tiene mucho sentido. Pero lo que verdaderamente importa de la tasa de interés es un espejo o representa el riesgo de mercado. Eso es lo que miramos en finanzas. La tasa de interés te muestra qué tan riesgoso es ese activo. Como dijo Fede hace un rato, te dice cuál es la posibilidad que tiene de que te paguen o no. Y bueno, para eso entramos en el mundo Argentina. Hoy vamos a ver todos bonos en Argentina, que es uno de los booms del momento, ¿no? Porque están rindiendo muchísimo. Y después de una gran suba que tuvo en todo el año. Y la Argentina, primero, yo siempre digo que vos una vez que te metés a invertir, no solo tenés que saber qué es cada activo, cómo funcionan, sino que tenés que saber de economía. Porque la tasa de interés, el riesgo, depende mucho de lo que está pasando en la economía. Y eso es lo que verdaderamente importa. Porque si aumenta el riesgo, o sea, si aumenta el riesgo, baja el precio y viceversa. Tiene esa relación inversa. No hay mucha vuelta en esto. Es matemática, es la más simple que hay. Y claramente vos tenés que saber si Argentina es riesgoso
claramente tiene que tener una tasa de interés mucho más alta. Y vamos a contar un poco de economía para entender qué es lo que está pasando y qué fue lo que viene pasando este último año y dónde podemos ir en los próximos meses y también dónde tendríamos que poner el dinero y armar una cartera teniendo en cuenta eso. A ver, la primera etapa fue la del déficit cero, donde Milei lo dice muchas veces, nadie me creía que íbamos a conseguir superávit, y desde el primer mes hasta hoy siguen teniendo superávit todos los meses, algo que nadie lo creía. Mismo este gobierno te decía que hace un mes que en junio no iba a haber superávit porque es un momento de pago de aguinaldos, etcétera, de gas, de energía y todo ese tipo de cosas, y no iba a haber superávit. Y al final sigue habiendo. Y claramente el objetivo de este gobierno es ir a una inflación cero. Y si vos agarrás, como siempre digo, cualquier tesis de economía que haya en la facultad, la mayoría de los libros, te dicen que el principal fundamento de la inflación es el déficit. ¿Por qué? Porque una vez que vos tenés déficit, vas a ir a buscar con la emisión o vas a ir a buscar deuda. Cuando tenés todos los mercados cerrados, porque sos muy riesgoso, como le venía pasando en Argentina, vas a ir a buscar la emisión. Entonces, él, con la teoría de que la emisión es inflación, quiere que haya déficit cero y que haya superávit mucho mejor. Y eso es lo que venimos viendo. Después hubo una segunda etapa que también estuvo dentro de la primera, que era la eliminación de los pasivos monetarios. Porque la eliminación de los pasivos monetarios lo que hacían era emitir dinero, a pesar de que vos no lo veas en el mercado, porque tenían que emitir más deuda a una mayor tasa de interés para absorber la liquidez que hay ahí. Entonces ¿qué es lo que dijo el gobierno? Tenemos que eliminarlo. ¿Qué fue lo primero que eliminaron? Fueron las LELIQs. ¿Qué fue lo segundo que eliminaron y que le fue hace muy poquito en estos días? Fueron los pases. Hoy se terminaron. ¿Qué era lo tercero que también se estaba sacando del sistema? Eran los puts. ¿Por qué? Porque los puts los bancos habían tomado un seguro contra los bonos que le habían comprado al gobierno, y en el caso de que no se dé la circunstancia en la que ellos ganaban, se cubrían de esa manera. Y eso podría generar una emisión monetaria mucho mayor, haciendo que la inflación sea más grande y que donde el objetivo principal del gobierno es la inflación cero. Hasta ahora eso es lo que se viene haciendo. A ver, después podemos hablar de cómo viene la economía, eso es otro tema diferente, pero el gobierno está tratando de encarar todo desde el lado monetario por ahora, para arreglar un poquito todas las variables macroeconómicas. Y se viene una tercera etapa, esta la estoy poniendo yo, no la dijo nadie del gobierno, en la que es la liberación del cepo. Y ahí es donde empiezan a aparecer muchos riesgos, donde empieza a aparecer el riesgo de la devaluación, donde empieza a aparecer el riesgo de inflación nuevamente, y donde te empieza a aparecer el riesgo de que la tasa de interés que plantea el gobierno para eliminar la inflación o que no se te escape el dólar, tenga que subir. Y todo eso le pega de lleno a los bonos que están en el mercado y que nosotros tenemos que invertir. A ver, ¿qué fue lo que pasó con el dólar en el año? Este es el indicador el índice de dólar EBIMA, bastante sencillo, que te muestra cómo fue el dólar. El dólar, si vos lo ves, lo que pasó el año, arrancó subiendo claramente por la volatilidad que había, que no sabía, la mitad del país estaba diciéndote que el dólar se iba a 3.000, que la inflación iba a ser de 30, 40, 50 en los próximos meses. Y bueno, vos viste cómo el dólar estaba yendo de 1.000 y se fue hasta los 1.200 y monedas. Y después fue bajó un poco y se amesetó, ¿no? Claramente por lo que el gobierno estaba teniendo resultados. Podríamos decir que su estrategia principal fue el carry trade. Entonces los muchachos te decían, te voy bajando la tasa todos los meses porque me genera emisión endógena, pero siempre dándote una rentabilidad, teniendo en cuenta de que el dólar va a bajar o se va a mantener. Y eso fue lo que hicieron. Entonces vos tenías rentabilidades altísimas en dólares durante los primeros 3-4 meses del año,
donde hubo en los primeros meses tasas de ganancias del 30-40% en dólares, porque subían los bonos, subían un plazo fijo, un plazo fijo te rendía muchísimo, y el dólar estaba quieto, entonces esa rentabilidad se convertía en dólares mientras el tipo de cambio esté estable. Y eso fue lo que pasó, y eso fue lo que mantuvo el dólar constante en este tiempo. ¿Qué pasó? En mayo podemos ver cómo empieza a subir el dólar. Algo que yo siempre planteo es que el dólar, si vos te pones a mirar lo que viene pasando en los últimos años, en mayo siempre subió. A ver, a Macri se le voló el dólar en mayo, fueron por un montón de cosas, ¿no? Justo se dio el impuesto, le pusieron impuesto de renta financiera, la sequía, etcétera, etcétera. Pero claramente, siempre en mayo es el momento donde te empieza a picar el hambre del dólar. Siempre es así, ¿eh? Si vos te fijás de invertir entre carry trade y dólar, en Argentina en los últimos 6, 7 años te llenabas de dinero. ¿Por qué? Porque vos sabías que en enero empezaba a bajar hasta abril, mayo, en mayo pegaba un estirón normalmente hasta junio, julio, más o menos agosto. Después se volvía a mesetar y para final de año, para octubre, noviembre, diciembre, normalmente empezaba a subir, hasta que empieza a entrar el dinero los dólares de las cosechas, etc. Es normalmente lo que pasa en Argentina. Y acá claramente medio que podemos ver eso, que fue lo que pasó. El dólar se recalentó. Muchos dicen que fue porque bajaron la tasa de más. Puede ser una mirada. Yo creo que todavía seguías teniendo una ganancia en carry trade, así que no la veo por ese lado. Que tuviste mucha rentabilidad en dólares, en pesos, que la pasabas a dólares, y entonces era momento de eliminar el riesgo y pasarte a algo seguro, entonces te ibas a dólares y por eso empezó a subir. También es así, es bastante razonable, pero cuando vas a ver lo que está pasando en el exterior, porque nosotros no vivimos en una burbuja, sino que vivimos en un contexto mundial, cuando te pones a ver también, por ejemplo, el EWZ u otros activos que representan Latinoamérica, también estaban teniendo problemas igual que el dólar y que los bonos y las acciones en Argentina. Son un montón de combinaciones en el medio que hacen que haya estallado el dólar ahora. Y hoy parecería ser, después de las medidas que se tomaron, que se está estabilizando en 1300. Muchos están hablando de que al gobierno le gusta este valor de dólar, que a los exportadores también. A mi entender, dentro de poco lo van a ir a bajar al dólar mucho más. Siento que el dólar y todo lo que te viene diciendo el gobierno te lleva a pensar de que el dólar lo van a mantener en el rango de 1000, 1100 y lo van a estabilizar en ese momento, en ese rango. Después veremos en dónde. Pero ya parecería ser que se calmó un poco la expectativa del dólar. Después vamos a ver lo que pasó con la inflación. La inflación, a ver, se esperaba, esto lo saqué recién del Banco Central, no parece ser que no está actualizado, estaba hasta mayo. Las expectativas de inflación venían siendo del 30, 25, 35, y la verdad que no le venían pegando mucho, vamos a ser sinceros, en cuestiones de inflación. El gobierno estuvo siempre muy por debajo de lo que esperaba el mercado. Para que te des una idea, en diciembre se esperaba 30 y fue 25. Para enero y febrero también se esperaban en torno al 30% y fueron 20, 13. Y así sucesivamente el gobierno viene obteniendo números de inflación que son muy por debajo de lo que esperaba el mercado. A ver, en mayo tuviste 4.2, que fue como el mínimo de estos meses, y de repente tuviste un salto en junio porque también ahí tenés, te empezó a subir un poquito el dólar y los agentes del mercado empezaron a corregir algunos precios, tarifas, etc. ¿Qué es lo que te viene a decir ahora el gobierno? Te viene a decir: chicos, miren que la de julio me va a dar 3.7. Todavía no terminó el mes y ya te están diciendo que va a dar ese número que es mucho más bajo
del que habíamos tenido en junio. ¿Tienen información privilegiada? Y seguramente tengan más información, pero no creo que sea tan... Que le estén pegando. Ya saben que la van a bajar. A ver, macroeconómicamente todo te dice que la inflación tiene que bajar. ¿Por qué? Porque si te están haciendo una contracción monetaria tan fuerte, todo peso que entra te lo eliminan, toda emisión monetaria que viene, vamos a decir, secundaria por los bonos que vos tenías en el mercado, la fueron eliminando, los puts, las LELIQ, los pases, etc. La contracción monetaria y el problema que tenés en la economía de que se está achicando, está teniendo una crisis muy fuerte, todo esto te lleva a entender de que no tiene que haber más inflación. Porque ¿por qué va a subir el dólar o por qué va a subir la inflación si vos no tenés pesos en la calle? Eso es lo que el gobierno está viendo y no muchos economistas no lo ven. Yo sí lo veo. Para mí entender, la inflación va a ser mucho más baja en los próximos meses y yo no te digo que estoy con la certeza, pero es muy probable que en diciembre ya tengas la inflación mensual en torno al 0, porque le están metiendo mucha presión a todas las variables para que no haya inflación. Claramente esto se va a traducir en una contracción económica, no queda otra. Pero bueno, su objetivo principal, como en el primer slide que vimos, era la inflación 0. A ver, las tres variables macroeconómicas que uno mira a la hora de invertir son el dólar, la inflación y la tasa de interés. ¿Está bien? Pero ya sabiendo qué es lo que pasa con el dólar y la inflación, y más que nada con la inflación, ya sabes más o menos en dónde ir posicionándote tu cartera para poder ir sacando rentabilidades mucho mayores. Por ejemplo, si estamos estimando que el dólar no va a subir, a ver, hay varios tipos de dólar, ¿no? Hay que entender que tenés el dólar oficial, que ese normalmente lo hedgeás o uno trata de enganchar su movimiento con todos los activos dólar linked. Después tenés los dólares paralelos, el contado con liqui, el MEP, que en el mercado uno los trata de enganchar, para decirlo de una manera, hedgear es calzar con dólar MEP o con algún bono hard dólar o con ONs o Preal, ¿por qué no también? ¿Y qué estamos viendo? ¿O qué particularmente cuál es mi visión del mercado? Que el dólar oficial va a subir al 2% y como lo vengo diciendo hace 2 o 3 meses, van a ir bajando el crawling peg a medida que la inflación vaya cayendo. ¿Por qué? Porque el límite inferior de la inflación es el 2% que tienen de aumento del dólar. Vamos a suponer que la economía tiene, por los activos transables, que son los que se exportan e importan, ese aumento de valor constantemente, y hay una carga importante en la economía argentina. Y más o menos ese te pone el límite inferior. Claramente los alimentos que se producen acá en Argentina pueden bajar un poco más. Pero, no sé, la construcción, que la mayoría de las cosas se importan, claramente puede tener aumentos. Entonces eso no te permite bajar más la inflación. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir bajando el crawling peg de a poco, a medida que vean que la inflación vaya bajando. Entonces, ya estamos viendo un poquito de dónde ir parándonos, ¿no? En lo que es una cartera de bonos. Ya te estoy diciendo qué va a pasar con el dólar oficial. Ahora queremos ver qué va a pasar con los dólares alternativos, el MEP y el contado con liqui. Claramente las medidas que se tomaron en las últimas semanas para bajarlo a como dé lugar, de todo dólar que entre por el Banco Central, que eso emitía dinero, lo retiro, ¿cómo? Vendiendo los dólares, vendiendo los bonos y haciendo que baje el tipo de cambio. ¿Está bien? Entonces, mi parecer, entre que la macro te está diciendo de que no tenés que con la contracción monetaria que hay, el dólar no va a subir, y encima te ponen este tipo de, vamos a llamarlo, intervenciones, en el cual todavía te van a hacer bajar más el dólar, o por lo menos te lo van a mantener estable, ya también nos vamos parando de dónde invertir con
si tenemos en cuenta al dólar. Y cuando vemos a la inflación, también estamos viendo. Si yo te estoy diciendo que la inflación está bajando, y lo vemos acá en el gráfico como está bajando constantemente, y que la contracción económica también va a ser fuertísima, entonces la inflación va a seguir bajando, y entonces ya no tenés que mirar de otra manera los bonos atados a la inflación o los famosos bonos SER. Y entonces vos decís, bueno, ¿qué me queda? ¿No? Ya vimos más o menos dónde parar, después vamos dónde mirar con las inversiones, pero claramente esto te dice que si el dólar se va a mantener barra estancarse o bajar, la inflación va a bajar, ya tenés un par de activos que no podés invertir, entonces lo único que me queda es la tasa fija. Y la tasa fija son las LECAPs, son el único instrumento hoy que podés entrar directamente. Ahí está, no me entraba la diapositiva. Esto es los bonos, las LECAPs que están en el mercado. Tenemos básicamente una LECAP o dos LECAP por mes, dependiendo el mes que sea. Por ejemplo, agosto tiene 2, septiembre tiene 2, enero tiene 2 también, los demás tienen una sola. Que tienen una tasa de interés, ¿no? Acá está la TNA. La TNA te muestra, claramente. Las primeras están en 39. Normalmente las más cortas no se miran porque empiezan a tener problemas de liquidez, porque ya están por vencer, entonces por ahí tienen movimientos que no tienen nada que ver con el mercado. Por ejemplo, la primera le quedan 3 días nada más. Pero ya cuando vas entrando después de septiembre, ya ves cómo se van estabilizando arriba del 50%, ¿no? Y hasta marzo que están en 62 de TNA. Pero lo que tenemos que mirar acá básicamente es la tasa efectiva mensual, que es la anteúltima, que te muestra cuánto vas a ganar por mes teniendo ese bono. Y eso te da una view mucho más fácil de dónde tenés que invertir. Porque si yo te estoy diciendo que si la inflación va a estar por debajo del 3,7 en los próximos meses, es más, el gobierno te está diciendo que la inflación va a estar por debajo o va a estar en 3,7, entonces vos ya los bonos que tenés, por ejemplo, desde septiembre en adelante, que te están reteniendo 4,20 o en torno al 4 y pico, ya todos esos bonos sabés que vas a ganar dinero. ¿Cuánto vas a ganar? Y bueno, la inflación menos eso. Así a cuentas rápidas. ¿Está bien? Entonces, este podría ser un muy buen instrumento para tener en la cartera. Si vamos a suponer que la inflación empieza a bajar y de repente se encuentra en 1% mensual, tus ganancias van a ser mucho mayores. Claramente el bono que hoy está, si llega al 1% mensual de inflación, el bono está en 3%, perdón, en 4%, va a ir bajando y se va a estar acercando a ese 1 de inflación, porque es el que te va a estar comiendo. Teniendo en cuenta, como hablan los economistas, del famoso ceteris paribus, en el cual básicamente todas las variables se mantienen estáticas y solo vemos estas, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Es que si yo me pongo hoy en este bono y me da una rentabilidad del 4,20% y lo mantengo así todos los meses, porque me está diciendo lo vas a mantener todos los meses, y la inflación baja, cada vez la brecha va a ser más alta y mi rentabilidad va a ser mucho mayor. Y por eso es que hoy se están recomendando muchísimos estos bonos. Claramente, todos los bonos, las LECAPs, que son la tasa fija, son los más recomendados porque los asesores o economistas que están viendo una baja de la inflación dicen, me paro acá y listo. Es más, por eso también los bancos de la contraparte te quieren prestar hoy. ¿Por qué? Porque te prestan a una tasa alta. Y si baja la inflación, baja la tasa, ellos te van a estar cobrando por un año, vamos a suponer, al 60% cuando las tasas del mercado y la inflación están muy por abajo. Eso, si ellos están desesperados por prestar dinero, me parece que también es un buen momento para nosotros hacer lo mismo que ellos, ¿no? Invertir en este tipo de tasas. A ver, también hay que entender por qué hay ¿Por qué hay tanta diferencia, ¿no? Entre el 39 y el 50 o el 60? A ver, muchos asesores, muchos economistas, analistas de mercado están viendo que en septiembre va
va a haber algún tipo de salto cambiario, porque no se puede mantener la cosa como está. Yo creo que si hay un salto cambiario, eso se va a traducir en inflación, y entonces todo el esfuerzo, como dice el gobierno, que está haciendo el argentino, se perdió en 2 minutos por esto. Entonces no creo que vaya a haber un salto cambiario. Para mí van a ir a un tipo de cambio fijo, y ya todos los indicios te están diciendo de que el tipo de cambio va a ser fijo. Más que nada con la última en la cual los dólares que compren te los venden para mitigar todo tipo de pesos que esté en la economía. También tenés un problema que el Milei, más que nada, te está mostrando a veces que van a ir a un tipo de cambio fijo y a veces van a ir a un tipo de cambio variable. Entonces no tipo de cambio variable, sino la competencia de monedas. Entonces vos no te queda bien claro qué es lo que va a hacer, entonces te empiezan a agarrar dudas. Y el mercado le va poniendo una fecha. Entonces dice, bueno, de septiembre en adelante puede haber un salto, en octubre. Entonces te sube un poco la tasa. O puede ir más tirando a fin de año. Y bueno, te va subiendo cada vez un poco más la tasa. Se puede ver fácilmente acá. Eso, ya sabemos, estamos haciendo hipótesis. Acá nadie tiene la bola de cristal, pero es lo que se puede ver en las tasas. Después, acá saltamos porque siempre me quedo hablando muchísimo, entonces vamos a cortar un poquito. Vamos a ir a los instrumentos que más están usando. Recién te dije las LECAPs. El segundo instrumento que hoy más están comprando algunos inversores que saben bastante y que están muy actualizados en el mercado es el BOPREAL. El BOPREAL es el bono que más ellos vienen comprando. No sé si lo vienen asesorando, pero ellos son los que más lo vienen comprando. ¿Por qué? Porque este es un bono que tiene riesgo Banco Central, que supuestamente es menos riesgoso que el Tesoro. Y entonces te vienen diciendo, hay que ir por acá. ¿Por qué? Porque aparte tiene tasas que son altas. Son tasas muy... A ver, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la SUENE tiene tasas que están en torno al 7, 8, 10% algunas. El BOPREAL empieza en 10%, sacando el primero. Ya decís, bueno, este está bueno, y este bono, porque paga bien, 10% en dólares, no, me gusta, ya de por sí me parece más atractivo que las OVENES. Que tienen estos bonos también, hay una probabilidad muy alta de que suba el precio, porque tienen beneficios fiscales. O sea, vos podés pagar impuestos al valor total del bono, si lo tenés esto. Si vos tenés este bono, también como empresa podés cancelar deuda, que hay muchos que quieren cancelar en el exterior. Y por ahí comprando a un valor determinado lo podés sacar una ventaja mucha más ventaja. Entonces estos bonos lo que tienen es esto. Pero de repente cuando estás mirando esta curva de bonos, encontrás que está rara la curva, ¿no? Vos ves acá esta línea que normalmente usan en la curva de los activos, pero tenés uno que está acá súper random, que es el BPI 26, y hoy es uno de los bonos que más están recomendando. ¿Por qué? Porque todos tienen más o menos el mismo nivel de riesgo. Claramente lo del 2027 tienen esos beneficios fiscales, entonces tienen una menor tasa, pero este está rindiendo bastante bien. Está muy por arriba, porque vamos a suponer el BPO de 7 está en torno al 20%, y este ya está más llegando al 24, 25. Entonces hoy en día Nahuel, uno de los... Sí, disculpa que te interrumpa, tienes una consulta de Sebastián en el chat acerca del tema. No me sé lo, si la leíste. me Dice, la soy podés un leer porque poco no... nuevo en esto, además de las TIR, ¿qué otras cosas mirar en las letras para saber si es momento de entrar o no? Es que en realidad vos lo que tenés que... Esto es de las LECAPs, ¿no? Sí. Uy, se me fue. Ahí está. Las LECAPs. Y las LECAPs, lo que tenés que prestar atención básicamente es no perder contra la inflación o el dólar. Cuando el dólar sube, estos bonos van a tender a quedarse estancos, bajar.
Y, y si la inflación llega a subir también, eso es lo que tenés que mirar, más que nada. Vos decís, bueno, la inflación es del... Para ver, voy a eliminar esto, voy a ir para atrás otra vez. ¿Dónde estás? Acá. La inflación es del 5% y claramente estos bonos van a bajar. Van a tratar de por lo menos que sea idéntico. Si yo estoy esperando que en agosto haya una inflación del 4%, y te va a saltar todas esas tasas de interés. Hoy lo que está pasando en el mercado básicamente es que hay un corrimiento de los fondos, más que nada, de estas LECAP largas a LECAP cortas, porque dicen que va a haber un aumento de la tasa de interés, es lo que se está hablando, lo que se viene hablando hace unas 2, 3 semanas. Entonces, por eso también ves la diferencia de tasas, ¿no? Esas son las cosas que tenés que fijarte. Vos tenés que ni siquiera la TIR, fíjate la tasa efectiva mensual. Esa es la que tenés que mirar. Y bueno, pará, me perdí. ¿Dónde estaba? En el Bopreal. Bueno, vienen recomendando Bopreales, los asesores, los economistas vienen recomendando muchísimo esto. Y esto lo que tiene es que tiene unas duration bastante cortas. No la tengo acá. Son bonos que vencen dentro de esta administración. Y eso es muy bueno porque no es por dar un comentario político ni mucho menos, pero claramente el mercado no le gusta el kirchnerismo. Cuando perdió Macri, el mercado se rompió un 50% en dólares, no en pesos como pasó hace 2 semanas. Cuando vino Macri subió el mercado, cuando vino Milei subió muchísimo el mercado. Entonces, claramente, si yo quiero tener mi cartera más, vamos a decir, mediano plazo, pues en los próximos 3 años, claramente voy a tener que estar más invertido en esta zona en el caso de que no llegue o que pueda haber un cambio de gobierno. Entonces, estos son bonos muy recomendados para invertir justamente por eso. Y encima son dólar, ¿no? Después tenés la curva hard dólar. A ver, acá me aparece el AE38 primero en el listado, pero los primeros son el AL29, AL30, AE38 y así. Que es una curva invertida. ¿Esto qué significa? Esto pasa cuando las economías tienen problemas de efectivo en el corto plazo. A ver, en el largo plazo todo tiende a acomodarse y a estar bien. Eso es lo que te dice la teoría. Entonces, la tasa de largo plazo siempre se mantiene más o menos estable. Entonces vos cuando ves una tasa de corto plazo, como son las AL30 y AL29, que está muy por arriba, significa que los inversores dicen, de acá, en el cortísimo tiempo, no vas a poder pagarme. Y por eso voy a buscar más rentabilidad si te tomo esta deuda. Y eso es lo que estamos viendo acá. Después, a ver, si vos te pones a ver las TIR, como recién decía, tenés las más cortas en 31 y 30. Claramente el L30 es el bono más conocido del mercado, porque se usa muchísimo para el MEP y ese tipo de cosas. El AL29 también es muy similar, pero tiene menos volumen, es más corto, te paga un poco más. Pero bueno, el mercado le dio más visibilidad, es más famoso el L30, era como el AI24 en su momento. Había un montón de bonos, pero esos eran los más operados, porque tienen mucho más volumen, ¿no? También. ¿Qué te dice esto? Si vos mirás solo la TIR, te va a decir, che, me voy al corto. No me voy al largo. Porque yo voy a estar ganando mucho más con ese bono. ¿El problema cuál es? De la duration, o sea, el tiempo en el que el tiempo por promedio en que te paga este bono. Y acá lo que se puede ver es que acá lo que se puede ver, sino lo que se ve en la matemática financiera es que cuanto más largo es el bono, más rentabilidad tenés o más sensible es a las variaciones de la tasa. A ver si puedo mostrar otro. A ver. No lo puedo mostrar. Bueno,
Yo tenía una paginita donde me muestra todas las sensibilidades. Y por ejemplo, si la tasa de interés. Voy a voy a ver si puedo dejar de compartir. Bueno, no puedo dejar de compartir. Bueno, acá, deja de compartir, ahí está. Cuando vos tenés un bono que te está, por ejemplo, la L30, que te está pagando mucho más de tasa, pero el AE38 tiene más duration, si baja la tasa de interés, que está más o menos en 20, vamos a redondear, si la tasa me baja al 10%, claramente, en el corto plazo, manteniendo todo estable, el bono AE38, aunque rinda menos, va a tener mucha más rentabilidad que la L30, aunque tenga más TIR, ¿está bien? También hay que mirar, otra cosa que dije hace poquito en una charla sobre bonos, era que vos cuando me compras este tipo de bonos tenés también que ver tu horizonte temporal. Si vos tenés un horizonte temporal muy largo, vamos a suponer 2038, y claramente por ahí te conviene estar en ese bono. ¿Por qué? Porque los flujos de fondos son mayores y porque el L30 te empieza a pagar capital antes. Entonces, la TIR lo que te dice, uno de los supuestos es la reinversión de los cupones a la misma tasa. Pero si va todo bien y el bono empieza a subir, vos cada cupón que cobres y renta que cobres no lo vas a poder reinvertir a la misma tasa, por ende tu rentabilidad real va a ser mucho menor. Entonces hay que ver también tu horizonte temporal, a dónde lo ubicás para ver dónde invertís, porque si estás muy largo, claramente te conviene ir más por los bonos largos, y manteniendo todo estable, la sensibilidad y la duration te dice que si baja la tasa de interés, o sea, si baja el riesgo país, que es la medida de riesgo más conocida, si baja de 1500 a 1000, vas a ganar mucho más teniendo una E38 que teniendo una L30. Eso es para invertir. Bueno, para ir cerrando, porque ya se va cumpliendo la hora, me quedé cortísimo porque tenía mucho más para mostrar. Vamos a ver ahora cómo ir mostrando o dónde tenés que ir invirtiendo, ¿no? Por ejemplo, una cartera rápida y fácil. Si vos pensás que a la Argentina le va a ir bien y va a empezar a salir todo normal y que va a ir mejor, claramente los que más van a ganar son los bonos en dólares, el L30, toda la curva hard dollar va a ganar muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene paridades muy bajas y venía de paridades de default. Entonces van a tener aumentos de precio los bonos que son muy fuertes. Eso teniendo en cuenta que si ves todo bien. Si ves todo mal, claramente comprá otra cosa que no esté en Argentina. Comprate o dólar MEP, como venía pasando hace un mes atrás, donde todos de repente empezaron a salir muy malas noticias, que el swap, que esto, que lo otro, y hay que salir de Argentina, empezaron a comprar todos dólar MEP. Y vos cuando ves que aumenta el riesgo, no seguís en este bono, te vas a dólar MEP, te vas a CDRs, o vas a ONs, o vas aunque ONs tienen el mismo riesgo, riesgo argentino, pero como estás en cepo, no tanto. O te vas a invertir en bonos de Latinoamérica, por ejemplo, que hay muchos fondos comunes de inversión que lo hacen. Entonces, eso es si le va bien. Si le va mal, tenés que irte de todos estos bonos. También pasa lo mismo con lo que es en pesos. Si vos tenés que invertir en pesos, tenés dos alternativas. Todo lo que es tasa fija, que son las LECAPs, que si vos ves que la inflación va a bajar, te recomiendo ya que compres las LECAPs. Y si vos ves que la inflación va a subir, claramente te tenés que ir a LECER. Ese es el análisis básico, pero ten en cuenta algo que no lo pude mostrar, lo tenía en la diapositiva, pero ya estoy corto de tiempo, es que los bonos más cortos, hay algunos que tienen, atados a la inflación, que tienen SER más 7-8%, ¿está bien? Y las LECAP sabes que vas a ganar más o menos no sé, vamos a poner un 2% mensual. Perdón, un 1% mensual, más o menos. Entonces, hay que ver en la cartera que vas armando qué te conviene más, teniendo en cuenta lo que vos pensás o tu asesor te haya dicho. ¿Por qué? Porque si vos ves que la inflación va a subir, o mismo en la inflación no vamos a suponer que va a subir o que baja, sino que puede pasar algo, te conviene tomar cobertura.
¿En dónde? En activos a la inflación. Porque te pagan básicamente lo mismo, como lo podríamos ver hoy, según las estimaciones, y encima te cubre por un posible aumento de la inflación. También están todos los bonos dólar linked, eso no hablé muy poco, que te cubren contra el aumento del dólar oficial, y parece ser que los últimos meses venían muy demandados y subieron bastante. Claramente, si el dólar no sube, el oficial no sube, estos bonos van a terminar corrigiendo. Pero bueno, hoy en día, parados de hoy en adelante, lo que vienen recomendando los inversores, lo que yo también vengo recomendando, los asesores, perdón, es tener una parte en lo que es LECAPS, una parte bastante, vamos a poner un 30% en todos bonos atados a la inflación, y para todos los que son inversiones de más largo plazo, sí ir parándose en L30, I38 y algún que otro más, puede ser como todos los que son legislación extranjera, que no los nombré porque solo miramos la legislación nacional, pero básicamente rinden casi lo mismo. Bueno, vamos con las preguntas que justo cerré 3 minutos antes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, La que Dani, esa rentabilidad de los bonos largos es teniendo en cuenta que vos te quedás hasta el final, ¿está bien? Como decía antes, cuando vos mirás la TIR, tenés que tener en cuenta de que el supuesto de la TIR es que vos reinvertís a la misma tasa que lo compraste. Los cupones y todo lo que te fue pagando el bono. Entonces, si empieza a ir bien a la economía, no vas a tener la misma rentabilidad que ves hoy, ¿eh? Si vos te dice un 30% de rentabilidad o de TIR, es muy probable que, por ejemplo, en 2030 no tengas eso si es que el bono subió. Si el bono bajó y seguís recomprando y reinvirtiendo, claramente vas a cobrar más, ¿no? Pero tenés que tener en cuenta eso. Ahí, Perfecto, perdón, gracias. voy a acotar un poco en términos generales que lo que son bonos o instrumentos de renta fija, como verán, es una combinación similar a lo que hay en el mercado de renta variable entre conocimientos técnicos y ver cómo perfilamos, cómo modelamos el futuro. Desde el punto de vista de los conocimientos técnicos, me refiero que hay que saber o entender bien el significado de TIR, duration modificada, duration, volatilidad, estructura de tasas de interés, arbitrajes y muchas otras técnicas que hay que saber para seleccionar bien cuáles son los mejores instrumentos que podemos tener. Y después, desde el punto de vista de la modelación del futuro, tiene que ver con mucho lo que está comentando Nahuel, cuáles son las expectativas desde el punto de vista de devaluación sí, de devaluación no, incremento del riesgo o no, y en función de eso, seleccionar cuáles son los mejores activos de acuerdo a las perspectivas que uno tiene. Claro. Bueno, y eso es un poco lo que vamos a ver en el curso de bonos que arranca en un mes, ¿no? No solo es un curso común y corriente en el cual te explicamos cómo evaluar un bono, que es normalmente lo que te da un curso de bonos en cualquier lado, hasta en universidades también, sino entender cómo se mueve el dinero en el mundo, ¿no? O sea, una baja de la tasa de interés en algún país, qué es lo que producen el resto y qué producen los activos y para dónde te conviene ir invirtiendo. Y eso es básicamente explicar cómo se mueve un poco la economía para que vos a la hora, porque todos podemos preguntarle a ChatGPT cómo funciona un bono, pero vos lo que tenés que saber es cómo funciona la economía y estar más seguro sin que nadie te recomiende nada, ¿no? Porque todos nos podemos equivocar. Parece ser que los economistas se están equivocando muchísimo, como nombré con la inflación. Entonces vos tenés que ir viendo y tomando decisiones con un poco más de conocimiento. Y esa es la idea del curso, donde vamos a ver eso. Y si también una cosa que vamos a ver, o sea, los plus del curso es la parte económica y el otro plus es la parte de derivados financieros, ¿no? Cómo podés armar estrategias con bonos y algún otro producto, como son los futuros o los derivados, para conseguir algún tipo de tasa diferencial o cobertura diferencial. Y eso es lo que vamos a ver. Veo que hay preguntas y no llegué a leer. Creo que uno me preguntaba Leonardo. BPI 26, sí, ese es el bono que yo estaba nombrando. Ese es
el que más viene recomendando el mercado hoy. No, acá preguntan, ¿la tasa efectiva mensual se mantiene constante hasta el vencimiento del ALECAP o va modificándose mes a mes? No, se modifica día a día teniendo en cuenta el valor del bono del momento. Si el valor del bono cae, vamos a suponer que lo compras a 100 hoy y mañana lo compraste a 90, vas a tener una mayor rentabilidad, una mejor tasa cuanto más bajo lo compres. Y por eso va a ir cambiando todo el tiempo eso. Como cualquier activo que tenga mercado secundario, tenés que ir evaluándolo todos los días. Y una vez que lo compraste y si lo vas a esperar hasta el final, ya sabes cuánto vas a ganar. O sea, si vos ves que vos estás contento con una tasa del 66, de una tasa nominal anual de 66, todas las que estén por debajo, compralas. Mientras mantengas tu visión del mercado, ¿no? De que no va a pasar nada con el dólar, no vaya a pasar nada con la inflación. Es cuanto más baja, más compro, para tener más. ¿El curso se puede hacer sin tener conocimientos? O sea, desde cero, sí, se puede hacer desde cero. La idea es que yo te voy a tratar de contar lo más posible de cómo operar, cómo invertir en bonos, ¿no? Que veas la parte económica, que veas también la parte numérica. Hoy en realidad, vamos a ser sinceros, yo estoy más enfocado en la parte económica y las estrategias, porque vos hoy podés conseguir el valor y las tasas en casi cualquier plataforma. Yo te puedo enseñar cómo calcular el precio, te puedo enseñar cómo calcular la duration, etcétera. Pero eso, entras al IMC, entras a cualquier lugar y lo vas a tener también. Por ahí no lo tenés actualizado, pero lo vas a tener. Entonces, el curso está más enfocado en ver eso, ¿no? Cuáles son las estrategias que uno puede usar y para dónde va a ir la economía para que puedas invertir mucho mejor. Así que sí, la idea es que pueda venir cualquiera sin necesidad de tanto conocimiento previo. Nahuel, en este contexto y con tantas variables, aún no se ve tarifas, confianza, ¿cuál es? A ver, pregunta larguísima. Teniendo en cuenta qué va a pasar con las tarifas, las confianzas, la producción. A ver, la producción, se viene hablando, todo el año se habló de un crecimiento en B. Y ahora se parece ser que el crecimiento va a ser en B, que va a ser en U, algunos dicen L, si es en L no es un crecimiento, eso está cambiando muy abajo. Pero bueno, se viene diciendo eso. ¿Qué es lo que se ve en la economía hoy, en el día a día? Primero que nada, el MAE te dio positivo. ¿Por qué? Por el campo. Eso hay que tenerlo bastante claro. El único sector de la economía que creció realmente fue el campo. Cuando vos empezás yendo, yo siempre digo, andá en la calle viendo qué es lo que está pasando en la vida real, preguntarle a tus compañeros de trabajo, a tus amigos que trabajan seguramente en diferentes empresas, de diferentes sectores, y vas a ir viendo qué es lo que pasa. Si vos le preguntás a alguien de la construcción, te va a decir, la verdad estamos muy abajo, pero ya estamos mejor. Si vos vas a hablar con alguna inmobiliaria, te va a decir, fueron los últimos 2 mejores meses de mi vida. Que esto es real. Acá en todo lo que es la Matanza, Morón, no sé, creo que en Capital también fue muy bueno. Te dicen, mayo, junio, julio fueron los mejores meses de nuestras vidas. Entonces, hay gente que está sacando los dólares, compra una casa, esa casa normalmente la tiene que reformar, le tiene que poner un pesito, y si no es así, el que recibió los dólares algo va a hacer con esos dólares y se va a empezar a reactivar. Claramente, igual ya te estoy diciendo de que si yo justo estaba analizando el tema del sector inmobiliario en mi zona y hay mucha gente comprando casas baratas y viejas para remodelarlas, venderlas o irse a vivir. Eso viene pasando mucho. Entonces, claramente el sector de la construcción va a empezar a moverse. Va a ser poco si tengo en cuenta eso. Pero si tenemos en cuenta de que el gobierno le pasó las obras a las provincias, que ya está el RIGI, etcétera, 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 es muy probable que la parte de la construcción se empieza a reactivar muy fuertemente. O sea, si tengo que construir una planta de gas, como se viene hablando,
seguramente vas a tener que hacer la estructura para dónde ponerla, calles, rutas, etcétera, para que vaya a trabajar la gente, y ya vas a ver cómo se va a empezar a mover ese sector. El campo fue el que más lo reactivó la economía, pero de a poco se va a ir viendo otros sectores. Y yo estoy con gente que hablo, dice, estamos mal, pero ya dejamos de caer. Hay que ver qué va a pasar. Mi principal foco hoy es no solo en la economía argentina, porque sé que si sigue todo así va a ir bien, sino lo que yo le estoy poniendo foco es al mundo, porque hay una probabilidad de flight to quality, o sea, de que la gente que empiece a caer todos los activos y vayan a buscar calidad en vez de riesgo. Entonces vas a salirte de Argentina, vas a comprar dólares y te vas a ir afuera. Entonces hay que ver qué pasa con eso en caso de que haya un cisne negro, como se dice. No sabría qué puede pasar. A mi entender, digo que la economía le va a ir bien, si está todo como está, le va a ir bastante bien, y mientras no pase nada por afuera. ¿Y dónde invertiría? Claramente invertiría en los bonos que vengo contando. Todos te dan mucha rentabilidad, todos. Si la inflación baja, sería el que menos invierto. Estaría en LECAPS y mucho en la parte hard dollar y bopreales para bajar un poco la duration y bajar el riesgo también. A ver, ¿qué más? Mira, acá Juan pregunta, ¿cuál es el bono a invertir? Yo normalmente digo, no te puedo decir eso. Vos lo tenés que decir vos. ¿Por qué? Porque yo te puedo contar toda esta historia, cualquier asesor te puede contar toda esta historia, pero vos tenés que estar enfocado en tu horizonte temporal. Siempre tenés que buscar tus inversiones teniendo en cuenta tu horizonte temporal. Porque vos si tenés un horizonte temporal de 3 meses de inversión, porque dentro de 3 meses me voy de vacaciones, suponete, no vas a ir a comprar el E30. Si lo compras estás tradeando y puede ser que pierdas en el medio. En cambio, acá estamos contando estrategias que por ahí requieren mucho más tiempo. Por ahí 2 años, 3 años, 2 años en el E30, por ejemplo, ya lo estás hedgeando ese horizonte temporal con la duration del bono. ¿Entendés? Eso tenés que mirar. No es el bono, sino es dónde tenés que pararte vos teniendo en cuenta lo que vos necesitas. Recibimos aviso de inicio del curso por mail también. Fede, ¿vos sabés eso? Sí, a ver, a los que estén interesados, a ver, mejor dicho, aquellos que les ha gustado la presentación de Nahuel, les aseguro que el curso les va a gustar muchísimo más. Aquellos que quieran hacer un curso de calidad, sabiendo que todos los conocimientos técnicos que van a adquirir les va a quedar de por vida, lo que puede ser algo que no lo van a perder, y a su vez complementarlo un poco con la visión y lo que se va a estar compartiendo entre todos los participantes respecto a la actualidad en la cual Nahuel la vive día a día bueno, por la gran cantidad de clientes que tiene y demás. Sugerencia, entren ya sea a Fronencial o también van a estar recibiendo información vía correo de los cursos para que se inscriban en forma directa. Si te parece, Nahuel, última pregunta que te acaba de dejar José María y vamos cerrando el encuentro. Creo que estás, Nahuel, no te estamos escuchando. Perdón, había apagado el micrófono. Estaba viendo lo del blanqueo, esa pregunta, ¿no? Mira, Sí. supuestamente el blanqueo se va a poder invertir. Está más ligado a la parte de la construcción, a ir a fideicomisos financieros y a la parte productiva. Pero hay una parte donde te van a dejar, donde te dejan invertir en activos financieros. No los tengo bien todos a mano. Haz esto. Buscame por Instagram si querés en Especulación Cero Inversiones. Hablame y te paso toda la información. Creo que sí se puede. La mayoría de los bonos se van a poder. No te quiero decir, no te quiero mentir, porque no lo tengo en la cabeza fresco, pero sí se van a poder meter en varios activos. Teniendo en cuenta que vos
si traes una determinada cantidad de dinero, solo lo podés tener, o superás los $100.000, sí o sí lo tenés que tener un tiempo y no lo vas a tener en una cuenta de inversión fijos, o perdón, una cuenta bancaria fijo, sino que vas a tener que invertirlo, como con una LIC. Así que mandame algún mensaje por ahí. Bueno, una cosa, vamos para ir cerrando, les recomiendo muchísimo, muchísimo no sé si lo terminaste o sigue el curso que estás dando, Fede, el de evaluar acciones. No, ayer De- lo terminé. Hoy es lunes, ¿correcto? Sí, bueno, ayer domingo hice la última clase un domingo. 6:30 eran clases en realidad complementarias, donde analizamos justamente qué hacer después de este curso y estuvimos analizando casi 45 libros de inversión como forma de complementar un poco distintos tópicos que se analizaron. La verdad que anduvo muy lindo ese La curso. verdad, la verdad que es un curso muy bueno, se lo recomiendo, es como evaluar acciones para tenerlas al estilo Warren Buffett, de por vida. Y la verdad que Fede, yo vi un par de clases y fue increíble cómo te explica, te dan ganas de ir a buscar información de las empresas y salir a comprarlas para tenerlas para, no sé, tus hijos de por vida. Son muy buen curso. Y después entren en la página de Fronencial, donde están todos los cursos que se van a dar. Claramente hay un poco de todo, hay cripto, hay financiamiento para empresas, acciones, como el que da Marcos de análisis técnico. Hay varios cursos, hay para todo tipo de interés financiero, así que entren en la página de Fronencial y ahí pueden ver qué pasa. Bueno, muchas gracias por estar a todos. Cualquier consulta que tengan, como dije recién, me pueden preguntar en mi Instagram, yo respondo a todo el mundo. Cualquier pregunta que tengan, y especulación cero inversiones, y nos vemos en la próxima y espero verlos en el curso. Muchas gracias Fede, a todos. Gracias, Nahuel, un lujo. gracias a vos, Fede, suerte.